En marzo de 2014, David Pakura, estudiante de informática y uno de los miembros clave del grupo Xbox Underground, viajó a los Estados Unidos acompañado por su padre. El objetivo oficial del cruce de la frontera era comprar un parachoques para automóvil. El objetivo real era celebrar una reunión secreta cuyos detalles estaban codificados, lo que constituía su secreto operativo. En la frontera, todo transcurrió según el protocolo habitual. David entregó su pasaporte, tratando de respirar con normalidad. El agente de aduanas examinó el documento, miró de la foto al rostro en vivo y luego se sumergió en su monitor. El tiempo se alargó dolorosamente. La tensión en el interior del coche se intensificó hasta el límite. Y entonces el oficial, sin apartar la vista de la pantalla, pronunció una palabra que no debería existir en este mundo real. Una palabra de su vida secreta y digital. Excima. No era una pregunta. Fue como el clic de una trampa. Para David, ese segundo se convirtió en una eternidad ensordecedora. Su alias de hacker, un fracaso total. Toda la conspiración construida con paranoica precisión a lo largo de muchos años, todas las coartadas digitales y las identidades falsas. Todo se convirtió en polvo con una sola palabra. Ni siquiera tuvo tiempo de exhalar. Las puertas del coche se abrieron de golpe. Unos uniformes oscuros, armas, gritos ordenando tumbarse en el suelo. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, ya tenía las manos esposadas y la cara pegada al frío asfalto. Ese momento, capturado por las cámaras del puesto fronterizo, no fue el final de la historia. Fue su clímax. El punto de inflexión en el que las descaradas ambiciones adolescentes, nacidas en un dormitorio mientras modificaban consolas de videojuegos, se enfrentaron a la cruda realidad de una investigación federal. Porque David Pakura y sus cómplices no fueron detenidos por piratear un par de consolas. Fueron detenidos por una serie sin precedentes de ciberataques a 25 de las mayores corporaciones del mundo y por el robo de propiedad intelectual por valor de cientos de millones de dólares. Para entender cómo un atrevido estudiante de informática acabó esposado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, hay que remontarse a su infancia. David Pakura no era un niño normal. Mientras sus compañeros jugaban a videojuegos, David intentaba entender cómo funcionaban. Su temprano interés por la tecnología era casi una obsesión. A una edad en la que la mayoría apenas aprendía a usar Word, él ya programaba su propio navegador de Internet, aunque fuera primitivo. No le atraía la superficie, sino el núcleo, el funcionamiento interno de los sistemas. Quería desmontar, romper y volver a montar, pero a su manera. El verdadero catalizador fue la revolución del año 2001, el lanzamiento de la Xbox original. No era solo una consola de videojuegos, era un avance tecnológico, una potente computadora en una caja negra que prácticamente pedía a gritos que la hackearan. David se sumergió de lleno en la creciente comunidad de modders, entusiastas que exploraban los límites de la nueva consola. Rápidamente se ganó una reputación. Su apodo, Excima, se convirtió en sinónimo de calidad. No se limitaba a seguir las instrucciones de otros, sino que las creaba. Desarrollaba programas complejos para ajustar con precisión juegos como el icónico Halo y escribía utilidades que permitían hacer cosas increíbles con la consola. Ejecutar el sistema operativo Linux en ella, convirtiéndola en una computadora completa, o instalar emuladores que daban acceso a miles de juegos antiguos. Estaba en la cima de este mundo clandestino. Y luego, en 2005, Microsoft contraatacó. El lanzamiento de la Xbox 360 cambió las reglas del juego. La corporación aprendió de las lecciones del pasado y convirtió la nueva consola en una fortaleza inexpugnable. Los viejos métodos de piratería ya no funcionaban. La comunidad de modders se encontró con las manos vacías.
Para comprender la nueva arquitectura y encontrar vulnerabilidades en ella, se necesitaba una clave. Y esa clave eran los Dev Kits, kits oficiales para desarrolladores. El Dev Kit era el santo grial. Microsoft solo los entregaba a estudios autorizados bajo un estricto control. Pero, como suele ocurrir, el sistema falló. Tras la eliminación oficial de los kits descartados, algunos de ellos comenzaron a aparecer misteriosamente en el mercado negro. Costaban una fortuna, pero daban un poder ilimitado. Fue precisamente en este mercado negro de Dev Kits donde, en 2008, el camino de David se cruzó con el de Justin, conocido como MTG Dev Kit. Justin era diferente. No era un genio de la programación como David, pero tenía contactos y una asombrosa capacidad para conseguir lo imposible. Se convirtió en proveedor. Pronto, su relación se convirtió en una asociación. Justin no solo le vendió a David DevKit, sino que le dio algo más. Le proporcionó acceso a PartnerNet, el portal interno cerrado de Microsoft para desarrolladores. Era su primera ventana real a un mundo oculto para los usuarios normales. Un mundo de juegos no publicados, parches y secretos corporativos. En 2009, el interés de David pasó de la mera investigación a los beneficios reales. Él y su nuevo socio vieron una mina de oro. La serie Call of Duty estaba en la cima de su popularidad y los jugadores estaban dispuestos a todo para obtener ventaja. David utilizó sus conocimientos para crear trucos, programas que proporcionaban superpoderes en las batallas en línea. Atravesar paredes, apuntar automáticamente, volverse invisible. Organizaron un servidor privado. El acceso era de pago y costaba caro. $100 por 30 minutos de juego con trucos. La demanda era enorme. Adolescentes de todo el mundo vaciaban las carteras de sus padres para sentirse como dioses. En los mejores días, este servidor generaba hasta $8,000. Las amenazas de Activision, el desarrollador del juego, llovían a raudales, pero David y Justin simplemente las ignoraban. El dinero fluía a raudales y eso era embriagador. Pero para lo que tenían pensado hacer a continuación, el dinero y los contactos de Justin no eran suficientes. Necesitaban un equipo. En 2010 se unieron al grupo dos personas que determinarían su futuro. El primero fue Dylan Wheeler, o Super Day, un australiano de 14 años, un rebelde clásico. Ya lo habían expulsado de la escuela por piratería informática. Dylan aportó al grupo lo que le faltaba: una absoluta temeridad, impulsividad y un auténtico entusiasmo hacker. No le importaban las consecuencias, para él solo era un juego. El segundo fue Sanad, conocido como Sonic. Electrónico de 24 años de Nueva Jersey, era todo lo contrario a Dylan. Tranquilo, metódico, un genio técnico. Sanad proporcionó la infraestructura al grupo. Era un maestro del anonimato, capaz de ocultar sus huellas digitales de tal manera que era prácticamente imposible rastrearlos. Configuró los módems pirateados, hizo pasar su tráfico a través de docenas de países y proporcionó la base técnica para operaciones complejas. La columna vertebral de Xbox Underground estaba formada. Ahora tenían el cerebro, David, los contactos, Justin, la audacia, Dylan y el poder tecnológico, Sanad. La afición había terminado. Comenzaba el espionaje industrial. Su primer gran objetivo fue Epic Games, la empresa creadora del mega éxito Gears of War. Fue Dylan, Super Day, quien encontró la primera pista. Estaba husmeando en los foros privados de Epic y se topó con unas credenciales robadas. Era la llave, pero no la de la entrada principal. A continuación, se utilizó el clásico método del error humano. Con los datos obtenidos, los hackers accedieron a la cuenta de Gmail de uno de los administradores de sistemas de la empresa. Y allí, en uno de los correos, encontraron algo difícil de creer: la contraseña de la red interna.
Era ridículamente simple. En ese momento, David, como líder, intentó establecer límites. Insistió en que el grupo no tocaría los datos de los clientes, nada de tarjetas de crédito, nada de información personal. Su objetivo era solo el contenido inédito, el código fuente, los juegos que el mundo aún no había visto. Pasaron meses vagando por los servidores internos de Epic Games. Eran como fantasmas en una máquina. Y finalmente lo encontraron. El trofeo principal. La versión completa y preliminar de Gears of War 3 con todo el código fuente. Un juego que aún tardaría casi un año en salir al mercado. Eran cientos de gigabytes de datos. Sanad, utilizando sus habilidades, comenzó a descargarlos. Grabó los datos en discos duros y los envió físicamente a David a Canadá. Los paquetes llevaban una inocente etiqueta: vídeos de boda. Lo inevitable sucedió. El juego se filtró en la red. Fue una explosión. Los sitios web de videojuegos se llenaron de comentarios, los fans estaban furiosos y Epic Games sufrió pérdidas millonarias. Pronto, David recibió la primera carta. Los abogados de Epic le informaron de que habían acudido al FBI. Esa fue la primera llamada. David entró en pánico. Se dio cuenta de que habían cruzado la línea que separa el modding de un delito federal. Pero Dylan, en la lejana Australia, solo se reía. Para él, el juego apenas había comenzado. El escándalo con Gears of War 13 y la denuncia oficial ante el FBI no asustaron al grupo, sino que solo avivaron su entusiasmo. Mientras David Pacura sentía una creciente inquietud, Dylan Wheeler, Super Day, se convirtió en un verdadero motor de imprudencia, ignorando cualquier riesgo. Era un maestro de la ingeniería social. Su avance más audaz fue posible gracias a un clásico error humano. Dylan descubrió en la red de Epic Games las credenciales conectadas a una unidad USB sin protección. Al entrar en la red, no solo descargó los datos, sino que también obtuvo acceso a las cámaras web de los empleados. El australiano de 14 años observaba la vida de la corporación estadounidense como si fuera un reality show. Su loca confianza en sí mismo siempre daba sus frutos. David y Sanad, arrastrados por la emoción, volvieron a verse envueltos en el proceso. El grupo superó rápidamente su condición de cazadores de juegos. Crearon una lista de objetivos que incluía a prácticamente todos los gigantes tecnológicos y se infiltraron en las redes de unas 25 de las mayores corporaciones del mundo. La lista de víctimas era impresionante. Microsoft, EA, Blizzard, Valve, Activision y otras. La motivación hacía tiempo que había dejado de ser económica. Se trataba de un puro deseo adolescente de poseer artefactos digitales inaccesibles para nadie más. Para procesar tal volumen de datos y llevar a cabo operaciones complejas, se unieron nuevos miembros a Xbox Underground, Austin Alala, Aeki y Nantonton Laru, Anime Freak. Aportaron al grupo recursos técnicos adicionales, lo que les permitió llevar a cabo ataques más profundos y sofisticados. El apetito crecía. Pronto, los hackers cruzaron la frontera del desarrollo de videojuegos y comenzaron a atacar a gigantes tecnológicos como AMD, Intel, Disney y Google. En 2012, Austin y Nathanton hicieron su descubrimiento más impactante. Mientras investigaban los servidores de Zombie Studios, encontraron un túnel digital que iba directamente desde los servidores de juegos al servidor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Era el momento de la verdad. Habían invadido una instalación militar. La curiosidad superó al miedo a ser acusados por el gobierno federal. En el servidor encontraron un activo ultrasecreto, un simulador del helicóptero militar A-64 Apache, diseñado para entrenar a pilotos. El grupo descargó el simulador, cometiendo un delito federal que finalmente llamó la atención de las estructuras más importantes.
La culminación llegó en el verano de 2012 con el ataque principal a Microsoft. David y Dylan descubrieron una carpeta protegida que contenía los planos completos, los dibujos y el código fuente de la próxima generación de consolas, conocida con el nombre en clave de Durango, la futura Xbox One. Los hackers descubrieron que todos los componentes necesarios para montar el prototipo estaban disponibles en el mercado abierto. Nathan LaRue montó un prototipo funcional de la consola en su casa, convirtiéndose en uno de los primeros propietarios del mundo de Durango. El grupo decidió vender el prototipo por $5,000. Justin MTV Deskit se ofreció a enviar el paquete, pero este desapareció misteriosamente, lo que aumentó la paranoia de David sobre la vigilancia del FBI. Y entonces Dylan cometió su fatídico acto final. Actuando por su cuenta, puso el prototipo a subasta en eBay bajo su seudónimo. Las pujas llegaron a alcanzar los $20,000. Es más, concedió una entrevista pública en la que desenmascaró definitivamente a Xbox Underground. Microsoft presentó inmediatamente una demanda. La subasta fue cancelada, pero el daño ya estaba hecho. El FBI ahora tenía no solo pruebas digitales, sino también el prototipo físico de la consola, así como la confesión pública de uno de los miembros clave del grupo. Las detenciones eran inevitables. Tras el escándalo público con el prototipo Durango y la entrevista suicida de Dylan, Xbox Underground pasó de ser una leyenda esquiva a convertirse en el principal objetivo de las autoridades federales. El FBI ya no solo buscaba sus huellas, sino que recopilaba metódicamente expedientes, esperando el error decisivo que serviría de señal para llevar a cabo detenciones masivas. Y ese error no vino de los fundadores del grupo, sino de un miembro periférico cuyo entusiasmo resultó ser fatal. Armin Cyber, un hacker de 18 años, vivía con un sueño obsesivo: trabajar en Microsoft. Utilizando datos de acceso robados y pases copiados que le proporcionó el grupo, Armin se decidió a hacer lo impensable. Se infiltró físicamente en el campus de Microsoft, burlando la seguridad y los sistemas de acceso. Durante un tiempo, entró y salió libremente de las oficinas, como si fuera un empleado, recopilando información. Como resultado de una de estas audaces incursiones, se llevó 3 prototipos funcionales de la consola Durango. Este incidente, que ocurrió en 2013, fue un caso claro de espionaje industrial. Irónicamente, poco después del robo, incluso recibió una oferta de trabajo en Microsoft, lo que, en opinión de los hackers, le habría garantizado total inmunidad. Sin embargo, en ese momento, Armin ya estaba bajo vigilancia. Mientras se preparaba para su nueva carrera legal, el FBI completó la recopilación de pruebas. No solo sabían que robaba, sino que lo habían visto. Las cámaras de vigilancia del campus registraron cada uno de sus movimientos, cada prototipo que robó. Los agentes no esperaron más. Armin fue arrestado directamente en su lugar de trabajo, en la oficina de Microsoft, y su detención fue la primera señal clara del inicio de una reacción en cadena. El arresto de Armin proporcionó a las autoridades no solo nuevas pruebas, sino también una confirmación física irrefutable de toda la cadena de robos. La investigación federal, que comenzó con la pérdida de los videos de boda, ahora contaba con pruebas irrefutables. Los meses siguientes se caracterizaron por una serie de redadas metódicas y coordinadas que comenzaron en la periferia y se fueron acercando gradualmente al núcleo. Al amanecer, las fuerzas especiales irrumpieron en la casa de Nathan LaRue, Anime Freak. Su papel era fundamental. Recopilaba los prototipos robados y se encargaba de la parte electrónica de las operaciones. Le confiscaron todos los ordenadores, discos duros y, por supuesto, el prototipo Durango que había montado.
A continuación, se registró la casa de Sanada, Sonic, el genio técnico del grupo, responsable de la anonimidad. Pronto, la investigación traspasó las fronteras de Estados Unidos. Al otro lado del mundo, en Australia, fue detenido Dylan Wheeler, Super Day, cuya impulsividad y autoexposición pública fueron el catalizador de toda la operación. Su captura demostró que, para el FBI, no existen fronteras internacionales cuando se trata de delitos cibernéticos de tal magnitud. A medida que la base de pruebas crecía, llegó el turno de los líderes. El primero en ser detenido fue Austin Alala, AEKI, cuya participación en el robo del simulador militar fue clave. El punto culminante fue la detención del principal organizador. En marzo de 2014, en la fría frontera entre Estados Unidos y Canadá, tal y como se describió en la introducción, los agentes del FBI dieron por concluida su persecución. La pronunciación de una sola palabra, Exima, marcó el final de la conspiración de David Pakura, que se había prolongado durante muchos años. Hombres armados, uniformes oscuros y esposas sobre el frío asfalto fueron el colofón de su carrera digital. La base de la acusación no fue simplemente el robo, sino una conspiración cuidadosamente documentada con el objetivo de cometer fraude informático, robo de datos personales y espionaje industrial. La acusación incluía una cantidad de pruebas sin precedentes: códigos fuente robados de 25 corporaciones, un simulador militar robado y, lo más importante, chats interceptados y grabaciones de audio de las conversaciones de los propios hackers. Precisamente estas grabaciones, en las que discutían con entusiasmo sus actividades ilegales y expresaban su conocimiento de que estaban infringiendo la ley, se convirtieron en las bazas más poderosas en manos de la Fiscalía. Las pruebas eran tan completas e irrefutables que los miembros de Xbox Underground no tenían ninguna posibilidad de ser absueltos. La historia de sus aventuras había terminado y comenzaba el duro capítulo de la justicia. Cuando se cerró la red de arrestos y todos los miembros clave de Xbox Underground quedaron bajo custodia o en libertad bajo palabra, la principal sorpresa para ellos fue la revelación de la identidad de Persona A, el principal testigo de la acusación. Fue precisamente esta persona quien entregó al FBI toda la estructura interna, los canales de comunicación, los detalles de los hackeos y, lo más importante, la ubicación del prototipo físico de la consola. Este rostro A resultó ser Justin, el mismo miembro del grupo conocido con el apodo de MTV Death Kit. Su papel en Xbox Underground siempre fue doble. No era un genio de la programación como David o Sanad, pero era un maestro de las relaciones y del mercado negro. Fue él quien consiguió los codiciados Dev Kits en los inicios del grupo, y fue él quien se encargó de enviar el paquete con el prototipo Durango. Cuando el paquete desapareció, Justin, que ya tenía antecedentes penales, probablemente se dio cuenta de que corría un peligro mortal. Presumiblemente, llegó a un acuerdo con las autoridades. La entrega de información sobre el mayor delito cibernético, que había sido objeto de atención por parte de 25 corporaciones y el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, se convirtió para él en una forma de evitar la pena más severa. Fue un acuerdo que lo salvó de una condena inmediata de muchos años, pero le costó la confianza y la libertad de sus antiguos cómplices. Para David y los demás, fue una traición personal. Justin no solo sabía de sus operaciones, sino que formaba parte de ellas, ayudaba a David a cifrar discos y establecía canales de suministro. Su testimonio y la información filtrada proporcionaron a la acusación una base probatoria irrefutable. Sin embargo, la ironía del destino fue más cruel con Justin. Mientras que la mayoría de sus compañeros, que se entregaron al FBI, intentaban empezar una nueva vida legal, Justin no dejó de cometer delitos.
Su acuerdo en el caso Xbox Underground solo se refería a ese episodio concreto, pero no cambió su estilo de vida. Su última y más grave detención tuvo lugar mucho más tarde, en 2021. Esta vez no se trataba de juegos robados, sino de delitos financieros mucho más graves. Justin fue acusado de fraude a gran escala relacionado con operaciones en el mercado negro, lavado de dinero y evasión fiscal en el territorio de los Estados Unidos. Al final, Justin recibió la sentencia más severa de todos los miembros del grupo. Fue condenado a 8 años de prisión y obligado a pagar una enorme multa de $4 millones. Traicionó a sus amigos, pero no pudo escapar al castigo por sus propios delitos posteriores. Su destino se convirtió en una sombría confirmación de que para algunas personas, traspasar la línea de la ley no es solo un error, sino una forma de vida. Las audiencias judiciales del caso Xbox Underground, celebradas en Estados Unidos, fueron el resultado inevitable de una investigación federal de 4 años. La Fiscalía presentó al tribunal una enorme base de pruebas que incluía no solo los códigos fuente robados de 25 empresas y un simulador militar, sino también los chats interceptados en los que los hackers discutían con entusiasmo sus hazañas ilegales. Fueron precisamente sus propias palabras las que constituyeron la prueba más convincente de su culpabilidad. El principal organizador, David Pakura, ex-CIMA, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude informático y robo de secretos comerciales. El juez, tras destacar su extraordinario talento técnico, pero condenando su uso indebido, sentenció a David a 43 meses de prisión. Esto equivale a 3 años y 7 meses de reclusión en una prisión federal. Dylan Wheeler, Super Day, cuya impulsividad llevó a la divulgación pública y al robo físico de los prototipos, recibió una condena de 2 años de prisión en Estados Unidos, tras lo cual fue deportado inmediatamente a su país natal, Australia. Su historia se convirtió en una lección sobre lo fácil que es perder la libertad siendo adolescente, a miles de kilómetros de casa. El resto de los miembros del grupo, que cooperaron activamente con la investigación y proporcionaron información sobre la infraestructura y los métodos de los robos, recibieron sentencias mucho más leves. Sanad, Austin Alala y Nantanton Laru evitaron largas penas de prisión y recibieron condenas suspendidas, el tiempo ya cumplido en espera del juicio y trabajos comunitarios obligatorios. El tribunal tuvo en cuenta su corta edad, su reconocimiento de culpabilidad y su potencial de rehabilitación. Además de la privación de libertad, todos los miembros de Xbox Underground fueron condenados a pagar una multa colectiva colosal. El tribunal les obligó a pagar a las empresas víctimas $100 millones estadounidenses en concepto de restitución por los daños causados. Esta suma, inalcanzable para unos jóvenes, se convirtió en un símbolo de la verdadera magnitud de sus delitos cibernéticos. La historia de Xbox Underground no terminó con el estruendoso triunfo del genio hacker, sino con una fría sentencia y una completa desacreditación. El grupo, que se comportaba como una banda digital invulnerable, resultó estar sujeto a las leyes del mundo real. Su destino se convirtió en una severa advertencia para la nueva generación. Independientemente de dónde se encuentre el servidor y de lo complejo que sea el sistema de cifrado, las ambiciones digitales siempre tienen un precio real y tangible.